Sí se puede ver, doctora. Muy bien. Bueno, jóvenes, disculpen la demora, pero a veces el WhatsApp tarda un poco en cargarse. Vamos a tener una clase un poquito larga, que es exploración otoneurológica. Vamos a empezar con pares craneales, exploración del octavo par, pruebas vestibulares, pruebas calóricas, y nervio facial y parálisis facial. Los pares craneales son 12 y realizan funciones sensoriales, motoras, y también hay nervios que son mixtos y otros que son complejos. La mayoría de ellos van a ver que tienen un componente, tenemos el nervio olfatorio, el óptico, los oculomotores, el trigémino, el facial, el auditivo vestibular, el glosofaringeo, el vago, el espinal y el hipogloso. El nervio olfatorio, que es el primero, es puramente sensorial, es el más corto de los nervios de los pares craneales e ingresa por la lámina cribosa del esmoides. Y lo que vamos a tener en la clínica es la anosmia, hiposmia, hiperosmia, cosmia y alucinaciones olfatorias. Es común en otorrino, o uno de los síntomas en la época de la pandemia con la que empezaron los pacientes fue con alteraciones del olfato, que es la anosmia, que es la falta de olfato, y la hiposmia, que es la disminución de los olfatos. Doctora, disculpe por interrumpirla, pero no están pasándose las diapositivas. Ah, qué raro. A ver, vamos a ver. ¿No logran verlas? No, sí se ven las diapositivas, pero no se pasan, o sea, no pasa a la siguiente. A ver, ahora. Dejó de proyectar. A ver. Voy a poner pantalla completa. A ver, ¿ahora? Ahora sí pasa, doctora. Parece que... Muy bien. Como les decía, son 12 pares craneales. Vamos a empezar con el octavo par, el primer par, que es el par olfatorio. ¿Y cómo investigamos? ¿Cuáles son los antecedentes patológicos que nos pueden indicar por qué un paciente puede tener alteraciones del olfato? Los traumatismos craneales, los cuadros de vías aéreas respiratorias superiores, neumonías, cirugías como la neurocirugía endoscópica de hipófisis, porque justamente pasan por esa zona, pueden alterar al nervio del olfato. Tumores del seno etmoidal o los neuroestesioblastomas. Y se investiga con el test de olores. Uno le va a poner tipo aceites esenciales al paciente y que vaya identificando olores, que pueden ser olores como cítricos o florales, u olores parecidos a distintas sustancias. Está relacionado con el sistema límbico, con la memoria y con el reflejo nauseoso. Si uno puede sentir un mal olor y llegar a sentir arcadas, esto es parte del reflejo nauseoso condicionado por el olfato. La vía olfatoria, como pueden ver en estas imágenes, tenemos al bulbo olfatorio con las células olfatorias que están en la mucosa nasal, en el techo de la bóveda nasal, y de ahí las células olfatorias van a sentir el olor y van a transmitir a través del nervio olfatorio el olor, y lo vamos a ver en el cuerpo amigdalino, ¿sí? Y esto va a estar relacionado con la memoria, ¿sí? Sobre todo con la parte emocional, pues, o también con el reflejo de Pavlov. Uno puede sentir un olor, sobre todo de alimentos, y empezar a salivar, es parte del reflejo y de la memoria que tenemos. Acá tenemos que ver, cuando la mucosa nasal está congestionada, si este es el techo de la mucosa nasal, de la bóveda nasal, también puede disminuir la absorción de olores. ¿Sí? O ya también puede pasar en los pacientes que tienen rinitis alérgica, por ejemplo, que sienten el olor de la sustancia que les va a dar alergia, digamos una persona que va a un campo de flores
o donde están cortando pasto, inmediatamente lo va a sentir y ya lo va a asociar con la congestión nasal. Entonces, como les decía, está relacionado con emociones, afectos, sensación de hambre y sed, y centro de recompensa y placer. ¿Sí? Apetito sexual también está relacionado con las feromonas, ¿sí? Eso se ve sobre todo en el mundo animal, pero incluso a algunas personas han llegado a decir que han realizado perfumes de los que son de venta con feromonas. Ahora no está comprobado totalmente. Estos son los test de olores, ¿sí? Para ver al paciente. Ahora, el vinagre, la acetona y la benzina estimulan al quinto par, a la parte sensorial, pero está más relacionado con las migrañas. Por eso hay personas que dicen que algunos olores les dan dolores de cabeza. Bueno, el nervio óptico no lo vamos a ver acá, lo van a ver en oftalmo, pero es un nervio que está muy relacionado con senos esmoidales y esfenoidales, ¿sí? Por la lámina papirácea, y también la obliteración del canal lacrimonasal. Entonces cualquier complicación en esta zona esmoidal o esfenoidal puede alterar al nervio óptico. El tercer par, cuarto par y sexto par, que son los oculomotores, van a hacer el movimiento del globo ocular, la apertura del párpado y el esfínter pupilar, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, nosotros lo vamos a ver ahora cuando vamos a exploración otoneurológica, la importancia de la coordinación en los oculomotores de ambos ojos, que nos van a indicar si hay o no alguna alteración en la vía vestibular, ¿sí? Entonces vamos a tener la parálisis del tercer par, vamos a tener párpado caído, visión alterada, alteración de la motilidad del globo ocular, anisocoria, ¿sí? Parálisis puede ser por trauma obstétrico, aneurisma, traumatismos, adulto ACV, hipertensión, diabetes, también algunos síndromes neurológicos pueden dar parálisis del tercer par. Lo mismo pasa con el parálisis del cuarto y sexto par. Vamos a tener parálisis del oblicuo mayor y o recto lateral y diplopía. A veces, cuando solamente está afectado uno de estos músculos oculomotores, el paciente puede tener diplopía solamente en una parte de la visión, ¿sí? Ahora vamos a ver eso. Digamos que al paciente le cuesta bajar las escaleras porque ve doble, ¿no? Eso quiere decir que uno de los rectos internos no está funcionando bien. Entonces vamos a hacer unas maniobras para ver la motilidad ocular, ¿sí? Y como les decía, hay una interconexión entre los nervios oculomotores y el sistema vestibular. Esto lo vamos a ver un poquito más tarde en la clase, pero nosotros cuando escuchamos un sonido fuerte, digamos que estuviéramos en clase y yo diera una palmada a la mesa, ustedes van a buscar inmediatamente el origen del sonido. Ese es un reflejo oculovestibular, ¿sí? Entonces inmediatamente, o vestíbulo ocular, vamos a buscar el origen y nuestros músculos recto interno de un ojo, el recto externo del otro ojo, se van a contraer y van a buscar el origen con la mirada, ¿sí? Esto tiene que estar bien coordinado, porque cuando no hay una coordinación adecuada nos indica que algunas partes del tronco cerebral está siendo afectada. Y entonces esto es lo que vamos a hacer con nuestro paciente. Le vamos a indicar que mire un objeto, ¿sí? Que lo siga con la mirada, girando la cabeza. Eso nos va a dar el reflejo oculovestibular. El quinto par trigémino es un nervio motor sensitivo y da sensibilidad a la hemicara, meninges, fosas nasales, tercio anterior de la lengua y dental, ¿sí? Este es el culpable de nuestro temor de ir al dentista. Es la inervación de músculos motoros, músculos de la masticación, en relación con el séptimo par por la cuerda del tímpano. El nervio vidiano también, tenemos el ganglio de Gesser, y las tres ramas se divide en nervio oftálmico, maxilar y mandibular. Este es todo el recorrido del nervio trigémino. Es un nervio complicado anatómicamente hablando, porque tiene bastantes interconexiones también. Y lo vamos a dividir ahora, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la parte oftálmica, que va a dar la sensibilidad del cuero cabelludo, la frente, córnea, nariz, mucosa nasal, senos frontales y meninges. Recuerden que
si alguno de ustedes es migrañoso, este nervio es el culpable de sus dolores de cabeza y según la parte afectada del nervio es que parte de la cabeza vamos a sentir dolor, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir a un paciente que viene, me duele, y inmediatamente se tapa el ojo y se tapa la frente, es que está afectando, su migraña está afectando al nervio oftálmico, ¿sí? Pasa por la pared externa del seno cavernoso, ingresa a la órbita por la fisura orbitoria superior, y nuestros síntomas dan migrañas, encefaleas, sinusitis y ahí puede dar alteraciones corneales, ¿sí? Entonces vamos a dar, esta es la zona que da sensibilidad, ¿sí? Este nervio. Y este nervio conduce fibras vegetativas para la secreción lagrimal y para la dilatación pupilar y de vasos oculares. Y esto lo vamos a ver en un ratito también. El nervio maxilar da sensibilidad a la nariz, mucosa nasal, párpado inferior, mejilla, arcada dental superior, labio superior, paladar, techo de faringe, seno maxilar, esfenoidal y etmoidal. Y es un nervio que da también igualmente como el anterior, y la salida por el agujero redondo mayor a fosa pterigo-palatina. De allí se divide en distintas ramas. Y tiene su unión con el glosofaringio, el nervio Jacobson, y forman el nervio vidiano, que es el responsable de la secreción mucosa lagrimal, ¿sí? Del séptimo par. Entonces, es un nervio que recuerden que las lágrimas entonces están dadas por el nervio vidiano, ¿sí? A través del nervio maxilar y oftálmico. Este es su recorrido, y entonces está relacionado también con parte de la carótida externa, ¿sí? Y también con toda la arcada dentaria superior, ¿sí? Si ustedes se han ido a algún dentista alguna vez, cuando infiltran ellos, sobre todo en la parte que está en la muela del juicio, ¿sí? El último molar, a veces puede llegar a afectarse esta zona y perder sensibilidad varios días, y eso es por la infiltración de la lidocaína. Bien, entonces el territorio es en celeste, el territorio sensorial, piel de mejilla, parte inferior, ala de nariz y labio superior, ¿sí? Parte inferior de fosas nasales, área respiratoria, raíces dentarias del maxilar, encías del maxilar, ¿sí? Y también fibras vegetativas para secreción lagrimal y nasal. Ese es el nervio vidiano que estábamos hablando, ¿sí? Conduce fibras parasimpáticas del séptimo par desde el nervio petroso superficial mayor y simpáticas originarias del plexo carotidio mediante el nervio petroso profundo mayor. ¿Sí? Es un nervio, recuerde que ese es el nervio, ¿sí? El nervio vidiano nos hace llorar, ¿sí? Conduce estímulos parasimpáticos, secretorios de mucosa nasal en el del cráneo por el agujero rasgado anterior, luego pasa por el conducto del mismo nombre y termina en el ganglio esfenopalatino. De inervación parasimpática, todas las glándulas por encima de la mucosa, es decir, las de la boca, es decir, glándulas de la mucosa de la cavidad nasal, las glándulas salivales, la glándula lagrimal. ¿Sí? Dan inervación del gusto al paladar blando. Y siguiendo con la tercera parte del nervio trigémino, tenemos el mandibular, que es el nervio mixto. Acá da sensibilidad al labio inferior, arcada dental inferior, termoalgesia de mucosa yugal. Sensorial en dos tercios anteriores de la lengua por la cuerda del tímpano del séptimo par. Y motora porque inerva los músculos masticatorios al músculo del martillo y vente anterior del bigástrico. Sale por el agujero oval y ingresa a la fosa cigomática, ¿sí? Entonces, este sí es la única parte que es sensorial y motora del trigémino. Entonces, también tenemos acá, ¿sí? Su inervación. La evaluación del quinto par vamos a dar con el reflejo corneano, la sensibilidad de mi cara, la sensibilidad lingual, los reflejos acústicos estapediales por el músculo del martillo, los reflejos palpebrales y la fuerza masticatoria. Tenemos la evaluación del trigémino. Recuerden que la sensibilidad corneal la vamos a tener a través de la sensibilidad de la córnea, y eventualmente vamos a querer cerrar los ojos. Esto es a través del nervio facial, ¿sí? Esto es un parpadeo bilateral. Vamos a tener el reflejo gabelar o nasopalpebral. Tiene que haber oclusión palpebral bilateral.
y el maceteriano, que es un poquito incómodo, ya casi no se usa. Y vamos ahora a otro nervio complejo, que es el séptimo par. ¿Sí? El sexto par es oculomotor, ya lo hemos visto. El séptimo par es facial, es un nervio complejo, es sensorial, gusto anterior de la lengua, motor, músculos de la mímica y músculo del estribo, somatosensorial, secreción lagrimal, salival y mucosa nasal. ¿Sí? Es sensitivo del conducto auditivo externo. Si se acuerdan de la primera clase, la zona de Rein-Sanham, justamente es la zona que se altera con vesículas por el herpes zóster. Entonces, lo que podemos resumir es que nosotros lloramos o a través del nervio facial por el nervio ovidiano van las conexiones hacia la órbita, ¿sí? Hacia la glándula lagrimal. El nervio facial consiste en dos fibras nerviosas, el nervio facial propiamente dicho y el intermediario de Prisberg. El facial propiamente dicho tiene su origen en neuronas motoras del núcleo facial, que está situado ventralmente o la porción inferior o caudal del puente troncoencefálico. Es una vía cruzada. El origen real de su parte sensitiva es el núcleo del tracto solitario. Dicho nervio sale del cráneo por el agujero estilomastoideo y después de dar su rama combinada al vientre posterior del músculo digástrico y al estiloideo se dirige hacia el centro de la glándula parótida. Es el mayor recorrido intraóseo, está íntimamente relacionado con oído medio y oído interno sobre todo. Ingresa al hueso temporal por el conducto auditivo interno y junto con el nervio del octavo par. Dentro del hueso se divide en tres porciones. El primer segmento, o el llamado laberíntico, porque está al lado del laberinto, ¿sí? Esta primera porción, y va a salir del nervio del conducto auditivo interno y termina en la primera rodilla o codo facial. Ganglio geniculado, este segmento se relaciona con el laberinto y la cóclea, ¿sí? El ganglio geniculado sale una rama que es el nervio petroso superficial mayor, ¿sí? El segundo segmento, o llamado timpánico, comienza en el ganglio geniculado y termina en la segunda rodilla facial. Del facial piramidal recorre la parte media de la caja timpánica, de anterior a posterior, relacionándose con la apófisis cocleariforme, ventana oval y conducto semicircular externo. ¿Sí? Acá estamos hablando, la primera porción se ve más oído interno, la segunda porción oído medio. El tercer segmento mastoideo comienza en la segunda rodilla del facial y termina en el agujero estilomastoideo. De este segmento emerge la cuerda del tímpano que va a ir dentro de la caja timpánica hacia el tímpano. Sí, este nervio inerva la lengua. Y toda su porción intertemporal, el nervio facial está recubierto por una envoltura llamada acueducto de Falopio. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, esta es la entrada del nervio facial y el nervio acústico, ¿sí? Y de acá empieza su inervación, ¿sí? Va a dar su primera codo y de ahí entra a caja timpánica. Y este es el recorrido, ¿sí? Es bastante complicado. Una vez que sale del cráneo por el agujero estilomastoideo, va a inervar dentro de la parótida a los músculos de la mímica, ¿sí? Se divide en un plexo temporofacial y otro cervicofacial, inervando los músculos de cara y cuello. El nervio facial tiene varias ramas y las ramas intrapetrosas, el nervio petroso mayor da inervación parasimpática a la glándula lagrimal, seno esfenoidal, etmoidal, frontal y maxilar, a la cavidad nasal y fibras gustativas especiales al paladar por medio del nervio ovidiano. El nervio estapedial inerva el músculo del estribo en el oído medio, que es el músculo más pequeño del organismo, junto con el hueso del estribo, ¿sí? El hueso estribo. El nervio de la cuerda del tímpano, inervación parasimpática a la glándula submaxilar y sublingual y fibras gustativas al tercio anterior de la lengua. Rama del plexo timpánico, nervio auricular mayor, motilidad de los músculos preauriculares y rama de digrástico estiloides, rama cervicofacial, bucal inerva el músculo cocinador y auricular de los labios, mandibular al músculo macetero, cervical al músculo cutáneo del cuello y rama temporofacial, temporal inerva al frontal y a los músculos faciales por debajo del arco cigomático y cigomática músculo de nariz y labio superior. Y entonces esta es la cuerda del tímpano.
que pasa justo alrededor de él. Bueno, cuando este nervio se altera, que puede ser cuando hay una ruptura de tímpano, porque está muy pegado al tímpano, o una cirugía en la cual se tenga que tocar el tímpano, puede haber un sabor metálico en el tercio anterior de la lengua, y esto puede ser problemas en un paciente que, por ejemplo, trabaje como en el rubro gastronómico, un chef para su área laboral. Entonces, es un síntoma que puede ser muy molesto para algunas personas. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos la exploración del séptimo par? Vamos a pedir al paciente que cierre los ojos, levante las cejas, frunza el ceño, trate de sonreír y intente silbar, ¿sí? La motilidad del músculo estapedial, timpanometría y reflejos estapediales, ¿sí? Eso ya lo han visto ustedes en la clase de oído interno, ¿sí? El séptimo par, también la exploración, el curso del gusto del tercio anterior lingual, se coloca sustancia dulce o salada y se pide que identifique el sabor, ¿sí? Vamos al noveno par, que es el glosofaringio, es un nervio complejo, músculos de faringe, relación con la deglución, sensitivo mucosa faringea, amígdala palatina, tercio posterior de la lengua y trompa de Eustaquio y oído medio. Por este nervio a veces puede haber otalgia o dolor de oído en un paciente que tiene una faringitis porque da sensibilidad mucosa faríngea y oído medio. Sensitivo para el seno carotídeo y cuerpo carotídeo, sentido del gusto y secreción de glándulas salivales. ¿Sí? Entonces es un nervio que entra por acá. ¿Sí? Y como le digo, también músculo de la faringe, relación con la deglución, ¿sí? Entonces este paciente también le podemos hacer una evaluación, ¿sí? A través de orofaringe. El nervio vago es un nervio complejo, un motor, inerva los músculos de laringe y constrictores de faringe, sensitivo región retroauricular, parte del conducto auditivo externo, mucosa de faringe y laringe, es parte del reflejo nauseoso. Sentido del gusto por porción posterior de la lengua y epiglotis, víscero sensitivo de pulmón, corazón, grandes vasos, tubo digestivo hasta el colon ascendente. Motor parasimpático de musculatura lisa y glándulas de pulmones, esófago, estómago, vesícula biliar y disminuye el ritmo cardíaco, ¿sí? Entonces es el nervio más largo de los pares craneales. Y la evaluación del noveno par, vamos a ver a través de la deglución, porque también se examina junto con el glosofaringio, el reflejo nauseoso, evaluación de la fonación y secreción mucosa broncopulmonar, ¿sí? Entonces nosotros cuando formamos el bolo alimenticio, vamos a utilizar también la lengua, por eso se va a ver otro de los pares craneales, y se va a empujar la lengua a través del paladar y se tienen que abrir la faringe, para eso los elevadores de faringe se tienen que abrir, y se tiene que cerrar una parte de la garganta que es la epiglotis para que nuestro alimento no pase hacia vía aérea. Toda esta coordinación la hace todos estos pares craneales y cuando hay una alteración de esto podemos tener el riesgo de las microaspiraciones, ¿sí? Entonces también puedo ver cómo está funcionando parte del vago, del décimo par, a través de la parálisis de cuerdas vocales, ¿sí? Entonces vamos a hacer reflejo nauseoso, vía aferente noveno par y vía eferente décimo par, ¿sí? También tenemos el reflejo tusígeno, ¿sí? Y vamos a ver que están los receptores, tráquea y bronquios, faringe posterior, laringe, las vías aferentes, el vago, el laringeo superior, el trigémino, ¿sí? El sistema nervioso central, y las vías eferentes, vago, nervio frénico, nervios espinales C3, C2, ¿sí? Va a haber una contracción muscular y cierre de la glotis, ¿no? Entonces acá tenemos, estas son las cuerdas vocales, estos son los órganos del habla, de la fonación. Cuando ambas cuerdas vocales funcionan bien, no va a haber problema. El problema es cuando una de las cuerdas vocales se paraliza por alguna alteración del nervio vago, vamos a tener problemas como disfonía o problemas para respirar. El onceavo par o par espinal es un nervio puramente motor, inerva el músculo esternomastoideo y el trapecio y es la motilidad del cuello. Y entonces este nervio sí es bastante sencillo. Y el décimo par o hipogloso es el
es el músculo motor, inerva músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, y los músculos hioideos, tiroideo y genio-hioideo, ¿sí? Entonces la evaluación también de la lengua, porque está inervada por el 12º par, vamos a pedirle a nuestro paciente que saque la lengua y vamos a ver asimetrías en su motilidad. Vamos a pedir que levante la lengua hacia arriba, hacia abajo, hacia un costado o hacia el otro, y nos va a indicar si hay una alteración en su motilidad. Muy bien, ya hemos terminado con pares craneales y ahora vamos a octavo par bis o cócleo vestibular. Este es un nervio sensorial, sentido de la audición y el equilibrio. Sentido del equilibrio con múltiples conexiones con pares craneales, ¿sí? El cócleo bis tiene el tercero, o sea, todos los oculomotores, tiene con el noveno par, el décimo par, el doceavo, sistema nervioso central y sistema propioceptivo. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces el paciente que está mareado directamente piensa que solamente es oído interno o peor todavía oído medio. A veces he escuchado a algún paciente decir que su médico le ha dicho que está mareado porque tiene mal el oído medio y yo me agarra la desesperación porque anatómicamente es imposible. Si el oído medio, salvo que tenga una laberintitis, no da mareos. Porque el órgano del equilibrio es otro, ¿sí? La sensación puede ser de giro, de aceleración, desaceleración, ascenso y descenso. Son movimientos lineares y angulares, por esto nosotros podemos sentir cuando estamos en un ascensor, si el ascensor sube o baja, ¿sí? También cuando estamos en un lugar, si estamos en un ómnibus, por ejemplo, si el ómnibus está en una curva o no, a pesar que estamos supuestamente en un lugar, todo esto nos lo da el cócleo vestibular. Hay una coordinación entre los canales semicirculares, uno de los lados se excita y el otro se inhibe para el movimiento endolinfático y de los otolitos, ¿sí? Entonces, ¿por qué les pongo esta imagen? Porque ambos lados, ambos sistemas vestibulares, porque son dos, estamos del oído izquierdo y del oído derecho, tienen que funcionar de la misma manera. Si uno funciona demasiado, se eleva y nuestro equilibrista se va a caer al mar. Cuando ya también el otro no funciona bien, igual se va a ladear y también se va a caer. ¿Sí? Esto es importante que lo sepan por la sintomatología. Entonces, este sistema explica cómo el cuerpo detecta y procesa la información sobre el movimiento y la posición de la cabeza para mantener el equilibrio y la estabilidad visual. Entonces, acá tenemos el octavo bis o el cócleo vestibular. El sistema vestibular está ubicado en el oído interno, contiene los órganos otolíticos, utrículo y sáculo, que detectan la aceleración lineal y los canales semicirculares que detectan la aceleración rotacional. Estos órganos contienen unas células ciliadas que se convierten en sus movimientos en señales neuronales que envían al cerebro a través del nervio vestibular, permitiendo el control de la postura y de la mirada en general. Como les decía al inicio, nosotros sentimos un sonido intenso y vamos a buscar el sonido, ¿no? Entonces, toda esa coordinación para que nuestros ojos giren hacia un lado, nuestro tronco gire hacia la zona del sonido, esto todo lo da el zona vestibular. Lo mismo pasa cuando yo estoy parado, sé si estoy parado sobre arena, sobre piedra o sobre una zona irregular, porque el sistema propioceptivo le manda a través de las espinovestibular información al núcleo vestibular para que se acomode la cabeza y vea si es necesario movernos o no de esa zona. Esto hace también que nosotros cuando estamos por tropezar reaccionemos rápidamente buscando agarrar un lugar donde sostenernos para evitar la caída. ¿Sí? Entonces, el utrículo y el sáculo son los responsables de detectar la aceleración lineal, movimiento hacia arriba, hacia abajo o hacia adelante, hacia atrás. Entonces, estos son los responsables que nosotros sintamos cuando vamos en un sensor, si vamos hacia arriba o hacia abajo, o si vamos hacia atrás o hacia adelante. Y la fuerza de gravedad. Contiene las máculas, donde las células ciliadas están cubiertas por membrana otolítica, con las otoconias, unas pequeñas masas que se mueven con el cambio de posición en la cabeza. ¿Sí? Están en ambos oídos, ¿sí? Y lo que van a hacer, ahorita vamos a ver imágenes para que sea un poquito más claro, y los canales semicirculares son 3 conductos, anterior, posterior y lateral, orientados en diferentes planos, detectan la aceleración rotacional,
digamos, si yo voy a girar hacia la derecha o hacia la izquierda, o si voy a inclinar mi cabeza de un lado al otro tocando los hombros con mis orejas, ¿sí? En su interior, las células ciliadas de las crestas ampulares se mueven debido al flujo de la endolinfa, un líquido que contienen los canales, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a tener, los distintos canales. Van a tener las células ciliadas que a través del movimiento del líquido se van a girar, van a moverse las cilias de las células y a través van a despolarizarse y van a mandar la información a través del nervio vestibular, ¿no? Escena de giro. Y vamos a detectar los movimientos cuando la cabeza se mueve, los órganos otolíticos o canales semicirculares responden, el movimiento lineal de la cabeza desplaza la membrana otolítica y el movimiento rotacional hace que la endolinfa fluya dentro de los canales semicirculares. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo camino, ¿cómo puedo hacer? Mis ojos no se mueven, sino que yo puedo estar mirando un objetivo a través de la motilidad, porque toda la información se coordina para que yo pueda moverme bien y caminar de manera recta, ¿sí? O si yo me voy a tropezar, voy a levantar las manos inmediatamente para buscar de dónde agarrarme. Esto es parte del reflejo vestibular. Y la activación de las células ciliadas, el movimiento de esas estructuras presiona o dobla los estereocilios, que son las cilias de las células ciliadas que están dentro de este laberinto, que son los mecanorreceptores, ¿sí? Este movimiento va a provocar los cambios eléctricos en las células ciliadas, transmitiendo potenciales de acción que se transmiten al cerebro. Y acá viene la parte integrativa, ¿sí? Entonces, la respuesta motora, ¿qué sucede? Que hay personas que tienen este organismo muy hipersensible y un movimiento brusco o simplemente el hecho de subirse a un ómnibus puede generarles una gran respuesta, que incluso con náuseas y vómitos. Eso se llama cinetosis, ¿sí? Pero también puede pasar que hay personas que no, que tienen el órgano del equilibrio bastante desarrollado, ¿sí? Y ya también se adaptan a ese tipo de movimientos. Entonces, vamos a tener el equilibrio, ¿sí? Las funciones del sistema vestibular, la estabilidad de la mirada y la orientación espacial. Entonces, por eso yo puedo estar parado mucho tiempo, pero yo puedo saber exactamente dónde estoy, ¿no? Y ambos sistemas cocleovestibulares deben funcionar igual, como les decía. Si uno funciona menos que el otro, se inicia el desequilibrio, que será más evidente si es de un inicio brusco. Cuando el cuadro es progresivo, puede haber compensación, el cuerpo poco a poco se va adaptando a la falta de uno de los sistemas vestibulares, ¿no? Entonces, acá podemos ver, yo personalmente ya estaría agarrada como una garrapata a uno de los muros de este edificio, pero hay personas que tienen un órgano de equilibrio muy desarrollado, ¿sí? Entonces, el líquido del oído interno, vamos a tener la perilinfa, que es parecido al líquido cefalorraquídeo, rica en sodio, la rampa vestibular, canelas de Corti, entre el laberinto membranoso y óseo, y la endolinfa, que es parecido al líquido intracelular, rica en potasio, y el laberinto membranoso, ¿sí? Entonces, esta despolarización, ¿sí? Que acá tenemos los canales semicirculares, el anterior, el posterior y el lateral, que están alineados de manera que podamos ver de tres maneras, en tres ángulos diferentes, los movimientos rotatorios de nuestra cabeza, ¿sí? Digamos que ustedes están en este momento, se les cae el lapicero que ustedes están anotando todo lo que digo, y cuando se agachen, ustedes van a sentir ese movimiento para coordinar la mano con la mirada y buscar el lapicero y levantarse después. Todo está dado por los canales semicirculares también y los utrículo y sacro, ¿sí? Y la integración vestibular está, como les digo, entre el ojo, el sistema vestibular y la parte osteomuscular, ¿ya? Entonces, estas son las células especiales con sus estereocilios, que son los que se van a mover ante cada movimiento que nosotros hagamos. Entonces tenemos, para que no se olviden, canales semicirculares, movimientos giratorios, utrículo y sacro, movimientos hacia atrás, hacia adelante, o hacia arriba o hacia abajo. Y entonces vamos a tener este movimiento. Si ustedes han tenido la clase de oído interno con los síntomas vestibulares como
el vértigo paroxístico benigno, justamente lo que se mueven son estas otoconias fuera de sitio en los canales semicirculares, y lo que hace es que haya una mala interpretación de un movimiento específico, ¿sí? Entonces, como les decía, estas personas tienen el órgano del equilibrio sumamente desarrollado y pueden hacer estas piruetas. Pero ¿qué sucede cuando no empezamos a tener síntomas vestibulares, ¿no? O como estas personas que tienen cinetosis. Hay una mala interpretación y podemos llegar a tener náuseas o vómitos o una sensación de giro impresionante. Entonces, como les decía, y lo que tenemos es la información visual, la información vestibular, la propioceptiva y la respuesta, toda la integración en los reflejos oculares y la postura. Muy bien, entonces tienen que recordar bien esto, porque por eso yo les digo que el tema del equilibrio no solamente está en el órgano vestibular, sino que una persona que tiene alteraciones propioceptivas, como un paciente que tiene diabetes, también puede tener alteraciones del equilibrio y no tiene nada que ver con el oído interno. Entonces, acá está resumido todo lo que yo les estoy indicando en este gráfico, así como vamos a empezar, cómo va a haber la respuesta de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a evaluar todo esto, no? La evaluación otoneurológica tiene como función la verificación de la afectación o no de las funciones auditivas y vestibulares, y establecer la localización, si es periférico o central de la disfunción, y la localización topográfica, ¿sí? Yo tengo, cuando entra mi paciente, tengo que pensar, ¿es propioceptivo? Pues un paciente con neuropatía. ¿Es del vestíbulo? Si es una paciente que tiene vértigo paroxístico benigno. ¿Es un problema de origen central? Un problema ya tumoral, por ejemplo. Tengo que empezar a buscar el origen, ¿sí? Entonces voy a preguntar primero los síntomas típicamente cocleovestibulares, que es el vértigo, que es una alucinación. Ilusión de movimiento giratorio, y es específico de la enfermedad vestibular, ¿no? El paciente que siente, no le pregunta si a mí me dan vueltas todo o yo doy vueltas, entonces esa sensación de inestabilidad que tiene el paciente, que puede ser incluso incapacitante. Las náuseas, los vómitos, hipoacusia en su gran mayoría unilateral, porque recuerden que este es un desequilibrio entre los dos órganos. Los acúferos, que es una alucinación auditiva, es escuchar un sonido, puede ser simple, pero si son voces es de evaluación psiquiátrica, ¿sí? Entonces, vamos a tener los síndromes periféricos, que son endolaberínticos o retrolaberínticos, son armónicos, son desviaciones segmentarias hacia el lado hipovalente. El nistagmo es el lado opuesto y el vértigo hacia el lado rápido del nistagmo. Son completos, hay vértigo, nistagmo, desviaciones segmentarias, síndromes vagales. Asociado puede ser cocleovestibulares con hipoacusia y acúferos. Por ejemplo, el paciente me dice, no escucho del oído derecho, y cuando le hago las pruebas vestibulares, que vamos a ver a continuación, el paciente se va a inclinar hacia la derecha, ¿sí? Y los centrales comprometen vías, núcleos y otras estructuras del sistema nervioso central, y son disarmónicos, incompletos y disociados, ¿sí? Es un mareo, es un término que se usa para describir un amplio espectro de sensaciones, tales como desvanecimiento, atontamiento, debilidad o inestabilidad. Los mareos crean la falsa sensación de que todo el entorno están girándose, que se conocen como vértigo. Pero es importante pedirle al paciente que nos describa lo que le llama mareo, porque puede ser que esté describiendo otro tipo de síntoma, como un síncope o debilidad. A veces el paciente me dice, no, yo me mareo. Entonces, ¿cómo es su mareo, señor? Entonces, no, me dice, yo me paro y siento que me voy a caer. Eso no es mareo, ¿sí? Eso puede ser un síncope, una lipotimia. Hay que empezar a ver los síntomas de nuestro paciente, ¿sí? El síndrome cocleovestibular es un síndrome que afecta a todo el laberinto, oído interno, canales semicirculares, máculas, por lo tanto dará síntomas vestibulares y de hipoacusia, que puede ser inicialmente conductiva, pero finalmente será neurosensorial. Podemos tener la ototoxicidad con aminoglucósidos o otros medicamentos ototóxicos, el síndrome de Meniere y algunas hipoacusias súbitas. Entonces, la evaluación otoneurológica, la parte más importante y a veces es la más difícil, es el interrogatorio.
¿Es o no vértigo, no? El paciente realmente tiene un vértigo o tiene una lipotimia, tiene una hipotensión ortostática, tiene otra cosa, está llamando vértigo otra cosa, el tiempo de evolución, los factores desencadenantes, la duración del episodio y presencia de síntomas asociados, ¿sí? Y la otoscopia vamos a ver si es normal o hay una perforación timpánica. Lo que vamos a hacer es el examen del equilibrio postural, la prueba de Romberg, ¿sí? Que pongo a mi paciente parado y le voy a pedir que cierre los ojos un instante. Al cerrar los ojos voy a sacar la parte visual del sistema del equilibrio y el paciente tiene que estar parado. Ahora, si uno de los lados tiene una hipofunción, se va a lateralizar hacia el lado hipofuncionante, que puede ser, vamos a decir, el lado derecho, ¿no? Y si yo tengo alguna duda, puedo hacer el Romberg sensibilizado, que pongo un pie delante del otro, ¿sí? También puedo hacer en algún paciente que está muy mareado, puede ser que si se para se cae, puedo hacer lo mismo con los índices, al paciente lo siento, y le digo que extienda las manos, y vamos a ver, y cierre los ojos, entonces para ver si se inclina hacia un lado o el otro. En la prueba de Gutenberg o 3 de Fukuda es una marcha, ¿sí? Que se realiza en el consultorio y el paciente se ve hacia qué lado se lateraliza más, ¿sí? Se va a girar hacia un lado. Y la prueba de Babinski, que ya prácticamente no se utiliza porque se necesita un consultorio muy grande para hacer la estrella de Babinski, ¿sí? Prueba de Donadis y la atiadococinesia, ¿sí? También voy a hacer la prueba de la mirada, ¿sí? Voy a pedir al paciente que mire hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, hacia distintos ángulos, porque esto me va a servir para ver cómo si hay alguna alteración en algún músculo oculomotor que esté dando esta sensación de vértigo o diplopía. A veces el paciente dice, no, yo veo doble cuando miro hacia abajo, ¿no? Entonces puede ser que uno de estos nervios no esté funcionando bien de los oculomotores. Y el nistagmo es el movimiento involuntario e incontrolable de los ojos, ¿sí? Puede ser fisiológico en los extremos de la mirada. Y es vertical solamente con alteraciones centrales. Lo que vamos a ver es que el ojo gira rápidamente ante un estímulo. La evaluación del nistagmo, vamos a ver si es espontáneo, o buscamos el nistagmo de fijación, buscamos el nistagmo de desviación lateral de la mirada, y el espontáneo con lentes de Frenzel y las pruebas posicionales. Los lentes de Frenzel son unos lentes que impiden que uno fije la mirada, entonces inmediatamente puede haber un nistagmo espontáneo, ¿sí? Y las pruebas posicionales. Entonces, estos son los lentes de Frenzel, que vamos a buscar el nistagmo espontáneo, y las pruebas posicionales, que son pruebas que se hacen justamente para ver el estado de los canales semicirculares, que cuando son positivas van a desencadenar un mareo importante en nuestro paciente, entonces tenemos que avisarle previamente a hacerle estas maniobras. Y tenemos la prueba de Epley o la prueba de Dijol-Pais. ¿Sí? Personalmente yo utilizo más la prueba de Dijol-Pais. Entonces lo que vamos a tener que, si hay algún problema en el conducto, en el canal semicircular posterior, el hecho de hacer esta maniobra de poner la cabeza hacia abajo del paciente va a desencadenar inmediatamente nistagmo y mareos. Ahora, las pruebas con el electronistasmógrafo. Este es un examen en el cual vamos a buscar los nistagmos. Los nistagmos tienen que aparecer de manera espontánea con el estímulo que vamos a realizar, ¿sí? Y tienen que durar cierta cantidad de tiempo y después se hace un gráfico de la lectura, de la interpretación del electronistasmógrafo. Entonces, vamos a tener distintas miradas, ¿sí? Y este es el electronistasmógrafo. Y estas son las pruebas calóricas o térmicas, que son unas pruebas en las cuales vamos a estimular a través del conducto auditivo la presencia de nistagmo, y tenemos que tener que el conducto debe estar permeable, o sea, no puede tener tapones de cera, y el tímpano tiene que estar íntegro porque yo voy a colocar líquido, ¿sí? Se coloca la cabeza con 30 grados con horizontal. Esto verticaliza los canales semicirculares. Avisar al paciente que las pruebas van a desencadenar vértigo. Se irriga el conducto con agua a 44 y 30 grados centígrados. Y se espera que desencadene
el vértigo a los 30-40 segundos, durando de 90 a 120 minutos. Se observa la reflectividad, la hipovalencia y la preponderancia, ¿sí? La prueba de estimulación calórica puede ser la prueba de Clausen con 20 mililitros de agua durante 30 segundos en cada oído. La prueba de Holpike se estimula con 240 mililitros a 44-30 grados durante 40 segundos, y la prueba de Face a cada oído 125 mililitros a 40 y 30 grados durante 30 segundos. Ahora, la respuesta que yo busco es que haya nistagmo, pero cierta cantidad de tiempo y con determinada intensidad, ¿sí? Entonces, como ustedes, los que ya han rotado por otorrino, ya han visto lavados de oído, es algo muy parecido, pero yo voy a buscar una respuesta en mi paciente, ¿sí? Entonces, acá lo que se ve en este gráfico es cómo se empieza a ver la presencia de nistagmo. Entonces, la mariposa de Clausen es un dibujo en el cual se van anotando la cantidad de nistagmos presentes en cada estudio que hemos hecho, porque es ojo derecho a 30 grados, ojo derecho a 44 grados, ojo izquierdo a 30 grados y ojo izquierdo a 44 grados, ¿sí? Y vamos a ver si hay respuesta o no. Y acá vamos a ver los nistagmos, ¿sí? Entonces puede haber una hiperreflexia, ¿sí? Una gran cantidad de nistagmo, una norboreflexia, ¿sí? Y lo que este es el gráfico, la mariposa de Clausen, en la cual tiene que entrar en estos rangos, en color verde, la cantidad de nistagmos que ha tenido el paciente. Puede haber una hiperreflexia unilateral, digamos que es un paciente que está cursando síndrome de Meniere, y en medio de la activación del síndrome le hacemos este examen. Podemos tener una preponderancia hacia la izquierda, una hiporreflexia unilateral, digamos que es un paciente que ya ha tenido un traumatismo de oído y ha perdido la audición, el oído interno de ese lado, no va a haber una respuesta muy pobre. Bilateral, por ejemplo, en un caso de ototoxicidad puede pasar esto, ¿sí? Hiperreflexia bilateral. Arreflexia unilateral, como digo, esto también puede pasar en un accidente de tránsito, que hubo una fractura de temporal con destrucción de oído interno, no hay respuesta de ese oído, ¿sí? Arreflexia bilateral, también esto puede pasar en un paciente que haya recibido una gran cantidad de ototóxicos y haya quedado también con hipoacusia, ¿sí? Otros exámenes que vamos a pedir son estudios audiológicos, vamos a pedir audiometría, potenciales evocados, timpanometría, estudios de imágenes, tomografía, resonancia magnética, ecografía Doppler de vasos de cuello, radiografía de columna cervical y laboratorio. ¿Sí? Recuerden que les estaba hablando de estos pacientes que, por ejemplo, la causa puede ser alteración del sistema propioceptivo, diabetes, hematocrito, hemoglobina, velocidad de eritrosedimentación, porque pueden haber algunos cuadros autoinmunes que afecten al oído interno, ¿no? Entonces, este es un cuadro también de una radiografía de paciente con una rectificación de columna cervical, que esto también puede dar cierta sensación de vértigo de muy pocos segundos de duración, sobre todo cuando el paciente está agachado y se levanta o se levanta de la cama. ¿Sí? Es un paciente que pues, actualmente por el tema del uso de las computadoras es cada vez más frecuente. También podemos tener un paciente que tenga un tumor del octavo par, ¿sí? Ustedes ya han tenido esta clase, eso se ve a través de una resonancia. Tenemos las pruebas rotatorias, la posturografía dinámica computarizada. Y este es un pequeño cuadro de cómo tienen que ir pensando en los distintos diagnósticos que vamos a tener con nuestros pacientes, ¿sí? Recuerden, con hipoacusia, afectación coclear, una labirinthitis, un vértigo único, neuritis cocleovestibular, en síndrome de Reisman-Campbell, crisis de vértigo recurrente. Con hipoacusia podemos Meniere, migraña tipo basilar, enfermedades autoinmunitarias del oído interno, neurosífilis, otosífilis, fístula perilinfática. Y sin hipoacusia, neuronitis vestibular, provocadas, vértigo posicional paroxístico benigno, provocado por la presión, fístulas perilinfáticas, espontáneas, migraña vestibular, vértigo metabólico, vértigo paroxístico infantil, vértigo de origen vascular,
Ahora, el vértigo metabólico, estamos hablando del alcoholismo, ¿sí? Una persona que ha ingerido una gran cantidad de alcohol puede sentir todos estos síntomas que acabamos de describir, ¿sí? Entonces acá tenemos más evaluaciones del equilibrio, ¿sí? Y recuerden esto, por eso he puesto estas imágenes para que no se olviden, de que la regulación del equilibrio está entre el sistema vestibular, la visión, el sistema nervioso central y el sistema propioceptivo. Muy bien, y vamos a la última parte de nuestra clase. No sufran todavía. Es la parálisis facial, es la definición, es la disfunción de la zona del par craneal séptimo par, el nervio facial, que recordamos que es un nervio complejo que resulta de la incapacidad de controlar los músculos faciales del lado del nervio afectado. La etiología puede ser tumores cerebrales, ACV desconocida, que es la más común, la parálisis de Bell, complicaciones de otitis media aguda o otitis media crónica. Recuerden que la segunda parte, una parte del nervio facial pasa en la caja timpánica, ¿sí? Traumáticas, heridas cortantes, traumatipos encefalocraneanos en el parte, ¿sí? Entonces tenemos la clasificación que está la central, que se debe a la interrupción de las fibras nerviosas que unen la corteza cerebral con el núcleo del nervio facial. Afecta a la parte de la cara opuesta del lado donde se encuentra la lesión. Se caracteriza por una parálisis facial de mitad de la cara. En su mitad inferior respeta los párpados y la frente, suele afectar los músculos de la mejilla y el contorno de su cara, ¿sí? La causa más frecuente es el ACV. La periférica se produce en el lado de la cara donde se encuentra la lesión nerviosa. Se caracteriza por una asimetría de la cara cuando está en reposo, los rasgos desviados hacia el lado normal. En el lado afectado, la cara carece de expresión, la comezura de los labios y las arrugas en la frente están caídas y los labios aparecen ligeramente abiertos. En algunos casos, la secreción de lágrima y de salivas está disminuida del lado afectado. El paciente tiene dificultad para comer y hablar debido a la parálisis de músculos de la cara, ¿sí? Puede ser infecciones, un golpe, un tumor, enfermedad de vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces acá tenemos una imagen de cómo puede ser una lesión periférica, como la parálisis de Bell, que toda la hemicara, y la parálisis central, que afecta más la parte inferior del rostro. Y la etiología de la parálisis facial periférica es viral, puede ser vascular, vasculopatía diabética, vasoespasmo y edema, polineuropatía idiopática y hereditaria. Es de 20 a, de la incidencia es de 22 a 100.000 habitantes, rara en la infancia, mayor entre los 40 y 75 años, hay un 10 a 14% de antecedentes familiares, la bilateralidad es escasa y la recurrencia también, ¿sí? Entonces, la clasificación tenemos las idiopáticas, parálisis de Bell, 75% de los casos, síndrome de Meckes-Rosenthal, parálisis primarias como síndrome de Reisner-Hunt, tumores del séptimo par, secundarias, otitis media crónica, traumatismos, arteriografías y embolizaciones, tumores extrafaciales, el tumor de parótida, por ejemplo, metástasis, anomalías vasculares congénitas y colágenopatía. ¿Sí? Ahora, los factores predisponentes son importantes. Recuerden que en la diabetes con la microangiopatía hay una recuperación total del 25%, estacional y tiene una predisposición de 4 o 5 veces mayor que el paciente no diabético. Hipertensión y el embarazo y el perpuerio también 3 a 6 veces en el tercer trimestre, recuperación total de 61%. La herencia y la presencia de diabetes e hipertensión es de mal pronóstico para una recuperación total. Entonces acá vamos a ver un paciente con Reisner-Hunt, ¿sí? La lateralización del rostro y las vesículas en el pabellón auricular me van a indicar el diagnóstico probable, ¿sí? Ahora, el diagnóstico es excluyente, ¿sí? Descartar patología de origen central, de oído, traumática, proactividad metabólica y los exámenes de laboratorio, y también podemos poner imágenes, tomografía de resonancia magnética, siempre y cuando sospechemos una lesión tumoral o un traumatismo, ¿sí? La gran mayoría son parálisis de Bell, que son idiopáticas. Entonces tenemos que ver también la localización anatómica, si es intracraneal, intertemporal, extracraneal, la etiología, la duración, si es aguda, subaguda o crónica, la función
fisiológica, el estado de la parálisis si es completa o incompleta, el sitio afectado si es derecho o izquierdo, ¿sí? Entonces los síntomas, muchas veces hay un pródromo viral, un dolor preauricular y la parálisis completa o paresia, 24 a 72 horas, la asimetría facial, la caída de la comisura labial y palpebral, desaparición de arrugas en mi cara afectada, alteración del habla por la diglosia labial, ¿sí? Alteración de la masticación, por el paciente no puede cerrar bien el bucinador, ¿sí? Síntomas sensitivos y sensoriales, puede tener hipoestesia, otalgia homolateral, disgeusia de la hemilengua del lado afectado, hiperacusia o fonofobia porque está afectado el músculo del estribo, ¿sí? La hipoacusia en el herpes zótico y la epífora isquialopea, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a seguir con el diagnóstico? Vamos a hacer una historia clínica, análisis dirigida, exploración física completa, otoscopía y exploración otoneurológica buscando otros síntomas neurológicos, ¿sí? Las pruebas topodiagnósticas, prueba de lagrimeo de Schimmer, audiometría, reflejo estapedial y prueba del gusto. Sí, acá lo más común que podemos hacer es la audiometría y el reflejo estapedial. Recuerden de que nosotros tenemos que tener una respuesta de los nervios, del nervio del séptimo par a través del músculo del estribo, ¿sí? Cuando este músculo no se mueve para la parálisis facial, podemos saber que está más medial la lesión, que si sale positivo hay un reflejo presente. El diagnóstico podemos tener las pruebas electrofisiológicas, que tenemos la electroneurografía y la electromiografía a más de 15 días. Podemos tener estos hallazgos, la neuropraxia, que es fallo o pérdida de la conducción nerviosa debido a un corte sin poderse demostrar daño estructural en el nervio, no hay degeneración valeriana. Neurometsis, que es una lesión del nervio parcial o completa por disrupción completa del axón y su vaina de mielina. El daño de los elementos del tejido conectivo consiste en una sección anatómica completa o parcial, o bien fibrosis intraneural. No puede conducir regeneración espontánea. La pérdida de la función nerviosa es completa, sensitiva o motriz. La única posibilidad de recuperación es la intervención quirúrgica. Esto puede pasar en un traumatismo de cráneo, que con una fractura que ha lesionado el nervio facial, ¿sí? Y la axenometsis, lesión del nervio facial axial, elongación de las fibras y, sin embargo, la regeneración del axón espontánea y de buena calidad, ¿sí? Y el tratamiento es las gotas oftálmicas lubricantes, 2 gotas cada 8 horas, oclusión ocular nocturna, porque como no hay un cierre completo del párpado, se puede llegar a ver úlcera de córnea, ¿sí? Lentes oscuros durante el día, fisioterapia, prednisona 1 miligramo kilo durante 7 días con disminución paulatina, aciclovir 400 miligramos cada 8 horas por 10 días. Esto si yo estoy pensando en un Reissenham, ¿sí? Fisioterapia. El seguimiento, vamos a hacer un seguimiento clínico y una escala de valoración de House-Brachman y las pruebas electrofisiológicas para evitar el grado de inervación y pronóstico. El grado 1, función normal, grado 2, disfunción leve, grado 3, disfunción moderada, grado 4, disfunción moderadamente severa, disfunción severa, poca motilidad, y grado 6, parálisis total. Y mientras más alto es el grado, peor va a ser el pronóstico. Pero del 70 al 85% de los pacientes se recuperan sin tratamiento médico en un lapso de 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que como es idiopática o puede ser viral, poco a poco el nervio se va regenerando y el paciente va a recuperar la motilidad de su hemicara. El 95% de los pacientes con parálisis facial incompleta se recuperan sin secuelas independientemente del tratamiento aplicado. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces nosotros damos un tratamiento preventivo, pero no siempre es necesario, ¿sí? Los pacientes con parálisis facial completa tienen mal pronóstico, la función motora pueden quedar con paresia residual o espasmos musculares. Y esto sobre todo se da cuando tenemos un paciente que está entre grado 5 o grado 6, ¿sí? Entonces, muy bien, chicos, hemos terminado la clase. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, o ya se durmieron todos. Me parece que no hay preguntas, doctora. Muy bien.
Buenas noches, buen fin de semana. Ya nos estamos viendo en la próxima clase y bueno, las prácticas con quienes les toca prácticas conmigo, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches, doctora.